Querido Satán, Santa, este año te pido que por favor el cine de superhéroes se tome un descanso. Me maman los superhéroes, sí, pero las fórmulas gastadas, historias cada vez menos interesantes, sobre oferta del mercado y el pendejo de James Gunn tomando el control total y creativo del universo ya me tiene hasta la madre. Por favor, menos contenido, más calidad. Posdata, igual veré las pinches películas, pero ojalá me puedas cumplir el deseo. Si no, ni pedo, el T-Rex está bien. Querido Santa, este año no quiero pedirte calcetines ni calzones nuevos. Solo quiero pedirte que Netflix no haga garras, como mis calzones, a HBO. Porque neta, si me quitan mis series chidas para meter puro reality de influencers, me voy a sentir más decepcionado que cuando salió el final de Game of Thrones. Asparo, Santa, porque si esto sigue, la Navidad va a ser mucho más triste el próximo año. Atentamente, un regio que no quiere ver a HBO convertido en Maxflix. Querido Santa, hace mucho que no te pido nada, así que esta vez me tomaré el atrevimiento de pedirte dos cosas relacionadas con el cine. Número 1, que por fin se le dé la importancia necesaria a la distribución del cine mexicano, sobre todo en la gran pantalla. Número 2, que la gente que va al cine por fin tenga la fuerza de voluntad para dejar de ver su celular durante la duración de la película. Y si también se callan, estaría muy bien. Querido Santa, ¿cómo estuvo tu verano? ¿Qué tal está la señora Claus? Este año me he portado muy bien, así que espero puedas concederme estos deseos. Quiero películas con premisas originales. Si fracasan, al menos habrán intentado hacer algo nuevo. También quiero que Hollywood deje de creer que woke es un género cinematográfico. Gracias de antemano. Bienvenidos a Blockbusters, un podcast de cine. La idea de este capítulo es recorrer la historia del cine navideño desde sus orígenes hasta la época actual, pues para ver cómo ha evolucionado este género. Entonces, la historia de Navidad, jóvenes, en el cine, yo creo que es tan antigua como el cine mismo, ¿o no, buen Aarón? Tú tienes ahí datos de qué tanto atrás nos podemos ir en cuanto a Navidad en las películas. Sí, y pues a mí en este caso, pues antes de iniciar, o sea, me gustaría decir qué etapa me tocó. Honestamente, platicábamos antes de iniciar el episodio, fue un poquito difícil por temas de el acceso a ese tipo de clips, pero pues me tocó la primera etapa del cine. Estamos hablando de que pues la Navidad es algo que ha estado presente siempre. Presente siempre me refiero pues a que prácticamente desde el año 1898 ya existía uno de los primeros filmes con temática navideña. Pues todo esto antes de que existiera incluso pues películas más conocidas y que abordaban este tipo de tema. ¿Qué película es esta que les menciono? De 1898. Pueden buscar si existen clips. Y aparte no es como que te pierdas mucho, porque realmente en su momento fue un corto británico que no duraba más que 1 minuto y medio. No hasta el minuto y medio, o sea, un poquito menos. Pero sí puedes encontrarte, pues que desde aquella época, ustedes no se recuerdan oficialmente cuándo inició el cine. Fueron 1800, ¿qué? 95. 95. Entonces prácticamente estamos hablando de que a los 3 años de que ya estaba este tipo de sistema, por así decirlo, alguien ya pensó en meter algo de Navidad. ¿Qué tenía de especial esta película? Pues nada, simplemente vemos un Santa entrando por una chimenea, dejando regalos, pero lo interesante es que desde aquella época ya nos tocaba ver efectos prácticos, o bueno, mejor dicho, efectos visuales. O sea, por ejemplo, hacían una especie de, ¿cómo se puede decir? Un fade in, fade out, en donde Santa aparecía mágicamente, y pues en ese minuto y medio lo que se buscaba o lo que generaba impacto era principalmente eso, o sea, el hecho de qué es lo que estás logrando hacer con las herramientas de la época. Eso se me hizo muy chido y se lo recomiendo que sí lo pueden encontrar los clipsitos, ya sea en YouTube o en TikTok principalmente. Como les digo, pues realmente esa es una de las primeras, pero no es la primera, bueno, la única, mejor dicho. También hay una que yo creo que muchos conocemos. Esa película, o al menos la hemos visto en alguna de sus tantas adaptaciones. La película es la de, déjenme les digo, A Christmas Carol.
¿En qué año fue? Fue el año de 1908. Y pues básicamente es el clásico cuento de Navidad de Charles Dickens. Solamente duraba 2 minutos en su época y pues intentaba capturar todo lo que era la estructura del cuento de Scrooge, los fantasmas y la redención. Por eso les decía, justamente aunque no hayamos visto esa película, que también pueden encontrar pequeños clips, pues es una historia que todos conocemos. No sé si tú te recuerdas cuál es la versión que conozcas de Scrooge o cómo te acuerdas de haber conocido esa historia, por ejemplo, Luis. Personajes animados, no me acuerdo si eran Donald. Ajá. Pero sí, es una película con Donald, ¿no? Sí, creo que la de Donald es la de que me acuerdo, pero sí, obviamente el cuento lo hemos visto incansables veces. Yo me acuerdo de la versión de los Muppets. Mira. Esa me gusta. Yo me acuerdo también de la versión de los Muppets, yo me acuerdo también de la de los Looney como tal, o sea, me acuerdo mucho de los Looney Tunes, o sea, esa versión. Y pues la verdad te digo, es una historia súper conocida. ¿Qué tenía de interesante? Sí, de hecho. ¿Qué tenía de interesante? Pues imagínate, en aquel entonces, güey, pues obviamente pues era cine mudo. Entonces, ¿cómo contabas la historia? Pues básicamente es cine mudo con una puesta teatral, eran sets pintados, dramáticos, actores sobreactuando como era costumbre. Pero también ya desde aquella época se incluían trucos visuales para representar como tipo... Ay, ¿cómo le llaman este tema en cine? Como que tipo de edición, como doble exposición o transparencias, para que se viera como que pues era un fantasma realmente, porque pues de eso se trata realmente esta historia. ¿Qué más podemos decir de esa? Pues mira, para empezar, Dickens pues era de los escritores de la época de los mejores. Era como si fueran, ¿qué te gusta? Pues como si fuera un multiverso lo que tenía, porque tenía muchos libros y pues todos querían adaptar sus historias. Y pues el cine estaba experimentando en cómo representar lo sobrenatural sin palabras y esta historia pues fue como que especial para eso. Digo, esta película pues yo creo que todos la tenemos grabada de una u otra manera. Digo, ahorita por ejemplo pues ya vimos el ejemplo de que algunos se acuerdan por los Looney, otros se acuerdan, bueno, yo, tú, Elliot, por los Muppets, tú, Luis, pues dijiste que por Donald. Chuy, ¿tú qué dijiste ahorita? ¿De qué te acordabas? Pues mira, la versión que más tengo presente es de hecho una versión que me tocó ya más grande, es la versión que hizo Robert Zemeckis, también para Disney, con CGI donde Jim Carrey hacía todos los personajes, bueno, no todos, pero era Scrooge al menos. Exactamente, sí, tío, obviamente pues son adaptaciones, tío, no ha sido 100% la adaptación del libro, tío, yo sí tuve la oportunidad de leer el libro hace varios años, igual varios de Dickens, entre ellos creo que está la Oliver Twist y Historia de dos ciudades, si no me recuerdo, y la verdad es que pues y narrativamente, güey, pues es una genialidad, o sea, era como que todo lo que pudieras escribir, la mayoría de la gente lo quería adaptar en cine, y pues desde aquellas épocas ya teníamos esto. ¿Qué más? Pues bueno, hay varias películas. Yo creo que no voy a entrar tanto en detalle. Esta es la más representativa. También necesita para brincar a otra época. Pero pues mínimo mencionarlos. O sea, por ejemplo, hay una película que se llama Trap for Santa del año 1909. ¿Qué tenía de interesante? Pues es una mezcla de drama familiar con la figura de Santa. También tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico. Pues Estados Unidos estaba entrando en una época de industrialización dura, el cine empezaba a reflejar la vida cotidiana y no solo fantasía, y yo creo que también esto es lo que hace el parteaguas para lo que platicamos al inicio, o sea que no necesariamente las películas navideñas son centradas pues en la Navidad tal cual, o sea son historias que están sucediendo y que coincide que sean como que en esa época, básicamente. No sé qué opinen ustedes ahí. ¿Sí? Hay por ejemplo, ustedes... O sea, ¿qué opinan de eso? Yo, en mi cabeza, cuando dicen una película de Navidad, tiene que suceder en Navidad. O sea, por lo menos en la época. Sí. No, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la de... Hay una de acción, Duro de Matar. Esa, por ejemplo, o sea, sucede más o menos en ese momento, pero no es... O sea, sí es y no es una película de Navidad, pero... Es que es lo que decíamos, ¿no? O sea, no hay como que un estándar oficial para esto, pero para mí sí tiene que ser, digamos que la Navidad tiene que ser el tema central o lo que mueva la historia, ¿no? No solo que suceda en ese contexto, pero no sé qué opinen ustedes. Yo, fíjate que, o sea, este debate siempre va a existir, ¿no? Pero creo que sí, o sea, películas navideñas obviamente lo relacionas, pasan en Navidad, la Navidad es el centro, pero también considero este tipo de películas como Duro de Matar, Batman Regresa,
Ese tipo de cosas que pasan en la época y que no precisamente la fecha es la protagonista, yo los considero de Navidad. Pues sí, yo también coincido. O sea, o bueno, perdón, te quité la palabra adelante. No, continúa, Sí. continúa. Bueno, ok. Sí, o sea, yo también coincido en esa parte, digo, y es un poco, pues, complejillo. O sea, porque como dices, ¿qué lo define como navideño y no navideño? Pues depende de tus creencias, básicamente. Depende para ti qué representa. Por ejemplo, para mí Duro de Matar tampoco la considero, pero sí es, en pocas palabras. Sí, O sea, dices, sí es, o sea, no la considero yo porque pues dices como que nada que ver la temática, pero dices, pues al mismo tiempo no lo pueden. Hay otras películas, pues a lo mejor más obvias, pero por ejemplo, Mi Pobre Angelito, o sea, no sé, o sea, que también es una película en teoría navideña y no, no sé, si me explico. O sea, Sí. todo sucede Es una película de en ese abandono. contexto. Exacto, o sea, todo sucede en ese contexto, pero es una película de abandono, pues. Es que creo que lo importante, o sea, a ver, es algo que mencionaba Chuy ahorita con sus rituales de Navidad, que en general las historias de Navidad, igual y no sé si desde el inicio, como lo está contando ahorita Aaron, o hay que ver en qué momento se desarrolla este concepto, pero creo que las películas de Navidad son, o sea, la idea original de las películas de Navidad es ser algo familiar y ser algo Sí. que da esperanza. Tienen Y valores. de Sí. unidad, ajá, exacto. Ajá. Y obviamente después de eso, pues la gente se puede empezar a cansar o lo que sea, pero estamos ir viendo eso y se van desprendiendo otros temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mi Pobre Angelito, pues sí es algo completamente familiar, ¿no? Sí, al fin y al cabo. Aunque haya violencia y de robos y eso, pues es algo familiar. Pero, por ejemplo, también una que podría ser la película de Navidad y también es familiar en un sentido, aunque es completamente aparte, es la de Ojos Bien Cerrados. Porque también Bueno. pasa en esa época y es una Sí. familia que está teniendo, o sea, son una pareja que es una familia que está teniendo problemas, y entonces, no sé, o sea, sí, es muy, esa línea es muy, Sí, se dibuja muy bueno, rápido. pero sí, y yo creo que como tú dices, y como dije ahorita, es básicamente desde los inicios es como que lo que se reflejó, o sea, porque incluso el cuento de Navidad, pues dices, no existía antes, para empezar, antes, la película que les dije ahorita, la de 1898, Santa Claus, y la de Dickens, para empezar, la de 1898 sí se llama Santa Claus, pero era el Santa Claus de anterior, ni siquiera es la figura que conocemos, era la versión así como que, pues un señor, el San Nicolás, básicamente el señor alemán güero, barbón, cosas por el estilo, pero sin el traje rojo, sin ese tipo de temática. Porque O sea, cualquier si no me alemán. recuerdo, O sea, cualquier alemán. básicamente, pues sí, porque si te pones a pensar, y por ejemplo el cuento de Navidad, pues no tocan algo así como que un Santa Claus o algo por el estilo, es más que nada el hecho de que la familia no va a poder estar disfrutando en conjunto de un momento grato, entonces yo creo que sí va por ahí, o sea, realmente el cine navideño, si nos ponemos a desmenuzarlo ya así, se trata de los momentos de estar en familia o con la gente que quieres, básicamente. Yo creo que sí va por ahí. Entonces, ¿qué más? Pues bueno, te digo, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta, como les dije ahorita, que incluso estas películas son previas a la invención o a la estructura que ya conocemos como Santa Claus, ya que pues ahí como dato curioso, me imagino que la mayoría lo conocen, pues realmente la historia o la imagen del Santa Claus gordo, regordete, pues es por parte de Coca-Cola, o sea, y eso fue como en el año ya 1920, o sea, que pusieron esa imagen y que fue la que se transmitió. Pero, pues, te vamos a ir brincando sobre épocas. Obviamente, pues como ustedes también traen su sección, quisiera brincarme a una segunda parte, ya no solamente los inicios, sino irnos específicamente a una segunda etapa. Esa segunda etapa fue para los años 40 y 50. Creo que aquí Chuy me va a poder apoyar a ampliar lo que es pues, mi comentario, ya que, por ejemplo, tenemos películas como son It's a Wonderful Life del año 1943, dirigida por Frank Capra, y se considera pues, de las mejores películas navideñas. Oficialmente yo no la he visto, pero creo que Chuy sí la vio, y si no, ahorita la podemos rebotar. Pero también, pues existen otras películas como son White Christmas de 1954. Es un musical, o sea, por eso les digo, o sea, no hay un género específico, es un especial lleno de espíritu navideño, tal y cual. También, pues hubo un relanzamiento de la historia de Dickens, se llamaba Scrooge, en el año 1951. No sé si ustedes ahí conozcan algo de 40 y 50 o que hayan visto. La década de los 40 es
muy similar a la etapa previa que estuviste platicando. Todavía hay mucha influencia dickensiana, por así decirlo, en el cine. De hecho, esta película que Bastante. comentaste, la de It's a Wonderful Life, es una reinterpretación, una reinvención de la historia de Cuento de Navidad de Dickens. Ok. Creo que esa década todavía funciona mucho esta Navidad nostálgica por los ecos de la guerra, de la Segunda Sí, Guerra yo creo Mundial que que sí. aún Sí. prevalecían. Por ahí también todavía ecos de la depresión del 29. Entonces, todas estas historias Bien. nostálgicas, medio depresivas, que trataban de apelar al colectivismo, a los valores familiares o lo tradicional, como que estaban muy en boga. Y It's a Wonderful Life es un ejemplo de ello. Lo mismo me Ujú. pasa con Milagro en la calle 34, Sí, que sí, también es sí. más o menos de esa época. Son películas, o sea, muy, muy interesantes. De hecho, yo no las había visto hasta ahora que estuve preparándome para el programa. Son películas que creo que han envejecido bastante bien. Salud. Eh, Pese a todas las Gracias. décadas que han pasado desde que salieron hasta ahora, porque son muy críticas de los valores de la época, que siguen siendo los mismos hoy en día. Por ejemplo, ambas critican el consumismo que se ha apoderado de la Navidad y ha desplazado, digamos, lo esencial o los valores tradicionales originales, la natividad de Jesucristo, bla, bla, bla. Em, Apelan a la unión social de la comunidad que se junta para salir adelante, para echarse la mano en sus negocios, en el desarrollo de la familia como el motor de la Chido. sociedad, no sé, los valores tipo la integración, el amor, la lealtad. Cosas que yo creo que siguen siendo muy humanas y que siguen siendo mensajes potentes en nuestros días. Chido. Creo que Entonces, como- Creo que It's a Wonderful Life también es la pionera en este concepto que hemos visto muchas veces en el cine, que es el de cómo sería tu vida si no hubieras existido. O sea, si tú no hubieras impactado en las sí. vidas de las personas a tu alrededor, ¿cómo serían las vidas de ellos ahora? Como que ese recurso lo he visto repetido y parodiado muchas veces y creo que aquí es donde empieza, porque lo que antes eran los Ok. fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras que acechaban a Scrooge, aquí vienen bueno, aquí no son tres, como en la novela o como en las películas adaptaciones anteriores, aquí son solo fantasma, que le muestra al protagonista de la película, estoy hablando de It's a Wonderful Life, Ajá. se llama Sí. George Bailey, el protagonista. Bueno, el Ok. protagonista en algún momento piensa en acabar con su vida porque su vida no ha resultado lo que él quería que fuera. Ok. Y piensa que todo el mundo a su alrededor estaría mejor si él no estuviera. Y este fantasma, se le puede llamar fantasma o ángel. Sí. Creo que Digamos eso. aquí lo manejan como ángel. Este ángel se le aparece y le muestra cómo sería el mundo sin él y se da cuenta que el mundo no sería mejor si no estuviera. Pues esa parte está buena. La otra que mencioné hace ratito, la de Milagro en la Exacto. calle 34, me gusta mucho esa película porque plantea la idea de que de repente llega a la ciudad de Nueva York Santa Claus o un señor que se presenta como Santa Claus. Obviamente hay gente que cree que es Santa Claus, hay gente que no cree, pero la película Sí, sí. nunca te da evidencia Ujú. ni para demostrar que es Santa Claus ni para contradecirlo. Finalmente creo que esa respuesta la tiene que resolver el mismo espectador. Pero realmente lo que está haciendo este personaje es impactar positivamente en la vida de las personas a su alrededor, lo Ok, cual ok. está muy interesante. También la película plantea la idea de creer, la importancia de creer. No desde un punto de vista fantástico, como a lo mejor pudiera parecer, de crees en Santa o no crees en Santa, sino crees en la gente a tu alrededor, puedes confiar en la gente a tu alrededor, puedes Ok, tener ok. expectativas de que el mundo pueda ser mejor o que pueda cambiar para bien, etcétera. Ese tipo de mensajes creo que están muy padres. Y me gustó, porque no esperaba tanta profundidad de discurso en películas de esa época. Porque vamos a Sí. estar más adelante, creo que los mensajes se han diluido bastante en el cine contemporáneo Exacto. navideño. Y aquí siento que estaba apelando, no sé, a cosas más profundas. Es lo que me gusta del cine de esa época. Respecto al cine de los Excelente. 50, ahí sí se ve un cambio drástico. Ajá. De esa década no tengo ahorita ejemplos que pueda mencionar, pero por lo que Sí, investigué sí. ahí hubo un cambio de paradigma.
O sea, ya para los 50 en Estados Unidos, que son los que van marcando, al menos en este sentido, la pauta de cómo evoluciona el cine, que conocemos Sí, como cine sí. navideño, pues ya estaba en una época de auge económico. Entonces todos estos valores tradicionales y familiares que habían funcionado en décadas pasadas, los estaban cambiando. Y en los 50 las historias navideñas empiezan a apelar a temáticas, digamos, más románticas, digamos, parejas que a lo mejor están pasando su primera Navidad juntos, o a lo mejor que se conocen durante épocas navideñas, ya son temáticas más ligeras, que no querían como que apesadumbrar a la gente con los temas duros de realidad que en décadas pasadas eran importantes o que eran muy presentes. Eso es lo que yo tengo como Ok. contexto de esas épocas. Sí, justo. No, pues sí, realmente te digo, yo también traía algo de contexto muy superficial. Honestamente, no tampoco tuve oportunidad de, o sea, sí conozco la de It's a Wonderful Life, la llegué a ver en algún momento, más no tuve oportunidad de revisitarla oficialmente. Pero sí, en general, pues es como ha ido evolucionando. Tú dijiste ahorita algo que es muy importante. Vamos a llegar ahorita en un ratitito más a cómo se ha ido dividido ese tipo de mensajes. Pero siendo bien objetivos, pues se podría decir que pues Navidad, o sea, te lo quieren en la mayoría de las películas, en la mayoría de las que vamos a hablar al menos hoy, vender como que es esa época del año en la que todos buscan ser la mejor versión de ellos mismos o deberían de hacerlo, no sé si caemos a eso, y está bien chingón, aunque me gustaría que fuera siempre, pero bueno, digo, yo creo que realmente nos podríamos concentrar mucho en eso, o sea, no trata, obviamente a lo mejor no vamos a entenderlo al 100%, pero creo que la fórmula del cine navideño va por ese lado. O sea, como que los momentos de ser mejor persona independientemente de lo que creas. Por eso es que a veces te pongo un Santa Claus, como dijiste ahorita. Realmente en teoría para muchos la Navidad en teoría es lo que debería ser, es el nacimiento de Jesús como tal. Pero pues todo está ¿A poco campechaneado, es tu por así cumpleaños, decirlo. Y Chuy? pues qué. El 25 de diciembre. ¿Mm? Ah, ya. El otro Perdón. niño, el otro El Ya. otro niño. Jesús. El El otro otro niño Jesús. Chuy. Ya. Pero justamente es eso. Muy bien. Pues yo creo que con eso pudiéramos avanzar, ¿no? A la segunda, a una etapa más adelante. Creo que la segunda sección es la de animación. ¿Quién se animaba? ¿Quién era? ¿A quién le tocó, ¿Quién se chicos? anima a hablar ¿Quién de se anima? animación? Pues, ¿A nomás quién? Chuy. Es mi sección, es mi sección. Ah, perfecto. Bueno, te complementamos, Chuy. Adelante. Vale. Bueno, pues el cine de Navidad, como dijimos, se sigue adaptando a la década en turno. Y en este caso, en los Ujú. 60 se ve una nueva transformación que está ocasionada por dos causas principales. La primera tiene que ver con el boom demográfico de la población en Estados Unidos, que empezó desde finales de los 40. Es cuando Ujú. aparecen los famosos baby boomers, que ya para los 60 pues eran, Aquí andan todo. quiero decir, los niños o las infancias, eran un demográfico importante dentro del panorama estadounidense. Por tanto, eran clientes potenciales, eran un público objetivo al cual dirigir productos. La otra razón que voy a destacar en este momento que origina esta transformación es el auge de la televisión y la decaída de la asistencia a las salas de cine. Entonces hay más ¿Sí? niños en la población, la gente ya no va al cine, ahora ven tele. Entonces Mira, Hollywood o sea, decide, sí, digamos, tanto que se habla del fin del cine y viene desde hace décadas y mira, todo esto que El cine se ha estado muriendo desde que inició. Y en básicamente realidad, pues nunca se va a morir. Como la se los radio, hace güey. más Justo. exclusivo. Es como la radio, siempre dicen que la radio va a morir y es la que sigue y permanece, en pocas palabras. E incluso lo que estamos haciendo ahorita en teoría es Güey, algo no ha que, muerto ni la tele, güey, que ya tiene tanta pinche competencia. pero ya mero, ojalá y esa sí se muera. Ujú. Al menos, al menos la de Pero, México. perdón, me llamó la atención ese dato, nada más no, que. no, no, adelante, me parece, me Adelante. parece interesante. A mí también me hizo ruido porque dije, estas crisis del cine, o sea, no son nada nuevo, deben ser algo cíclico. Ujú, Sí, ándale. Entonces, en este justo. contexto, Hollywood dice, pues vamos a empezar a desarrollar productos navideños para tele. Y sobre todo ya no los vamos a dirigir a las familias o a las parejas, porque recordemos que venimos de un paradigma que decía que la Navidad es familiar, la Navidad es romántica o la Navidad puede ser moralista, como lo que veíamos en décadas anteriores. Ahora dicen, no, la Navidad se tiene que aligerar, tiene que ser para niños
Y sobre todo, Sí, sí. tiene que empezar a verse como un producto explotable. Y es aquí donde aparecen los conceptos tipo especiales de Navidad. Y Como este. como este. Somos un producto de los baby boomers. Un concepto tan viejo como los 60. Y dado que ahora estamos apuntando a un público infantil y la animación se asocia con el público infantil y la animación se estaba volviendo cada vez más económica en esa década, pues empezaban a salir un montón de especiales navideños en formato de animación. Tanto animación tradicional 2D como stop motion. Y aquí es donde quiero destacar una compañía que ya no existe, pero durante un par de décadas dominó el mercado de los especiales de tele animada en Estados Unidos, que se llamaba Rankin Bass, que fue una empresa fundada en Nueva York en el 60 por Arthur Rankin Jr. y Jules Bass, que pues era gente que venía del mundo de la publicidad y que empezaron a abrir camino haciendo animación para comerciales, aunque después dieron el brinco a hacer pues ya digamos producciones audiovisuales originales. Y ellos son famosos, por ejemplo, por haber hecho el especial de Rodolfo, el reno de la nariz roja, en el 64, que ese está hecho con stop Sí, sí. motion, Sí, sí. una técnica que Sí, ellos sí, denominan Animagic, que básicamente es stop motion, pero no con marionetas de plastilina, que es lo tradicional, sino con puppets hechos con tela, con alambre, con madera. Hicieron ese corto en el 64 que funcionó muy bien. De hecho, ese corto y casi todo lo que ellos produjeron durante su tiempo activo se manufacturaba o se producía en Japón, precisamente para reducir los costos de producción, tercerizaban toda la chamba a Japón. Y ahorita pues es de lo más común que se tercerice trabajo de producción, quiero decir de postproducción. ¿Cuántas empresas de efectos especiales no conocemos que trabajan para proyectos gringos, pero están en Canadá o están en algún otro país? Bueno, en esta época ellos eran pioneros porque casi todo se producía todavía en Estados Unidos, todo lo que tenía que ver con animación. Ok. Ellos empezaban a tercerizar toda esa mano de obra. Y bueno, ese corto lo quiero destacar porque es un hito de la época. Quiero decir, es de los especiales de Navidad más mencionados o memorados de esta época que estamos hablando. Y básicamente pues está basado en la canción tradicional navideña de Rodolfo, el reno de la nariz roja, ¿no? Es esta historia del reno con la nariz roja que lo hace ser una paria social dentro de la comunidad donde vive, porque los Exactamente. demás renos no tienen nariz roja. La vamos a cantar ahorita. Va a Ahorita. ser Sí la practicaron mi sí, mamá. sí, A sí. ver, 3, 2, 1. Era Rodolfo el reno. Bueno, está Rodolfo, ¿no? Y que nadie lo quiere porque tiene la nariz roja. Y entonces es un marginado Pinches culeros. y tiene que huir, o sea, llega al punto que tiene que huir con otro personaje que, aquí lo tengo, era un duendecillo que no quería hacer juguetes como todos los duendes, sino que quería ser dentista. Sí. Y entonces como son los inadaptados, los que nadie quiere, se juntan y dicen, pues vamos a abandonar la aldea navideña y vamos a buscarnos la vida por fuera. Y pues Ay, en no. ese camino van conociendo más personajes que son así raros como ellos. Llegan incluso a un lugar que es la aldea de los juguetes inservibles o los juguetes descompuestos. Descompuestos, exacto. Descompuestos. Y bueno, tienen su viaje, va, regresa. Y Su viaje. de pronto resulta que hay una gran nevada que va a impedir que Santa Claus pueda repartir los juguetes como cada año. Pero en medio de todo ese problema, la nariz de Rodolfo se convierte en una solución porque puede alumbrar incluso a través de toda la nieve que está cayendo. Entonces él puede dirigir el trineo para que Santa haga sus rondines navideños como cada año. Y entonces pasa que su defecto se convierte en una virtud y todo el mundo lo empieza a apreciar por esa diferencia en vez de rechazarlo Bravo, por Rodolfo. esa diferencia. Ese es básicamente el mensaje de ese especial navideño. Yo nunca lo he visto, pero ahora... Ah, bueno, no sé si lo viste, Chuy, pero ahora me causó mucha... O sea, ¿qué pasó con el dentista? ¿Se convirtió en dentista o no? Ah, sí, Ajá. sí, se convierte en dentista. Al Y final, entonces el mensaje también es que los dentistas son raros. pues sí. De hecho, dentro de la comunidad médica siempre Siempre los discriminan, ningunean. ¿no? Ajá.
Como que no Sí, los sí, consideran es como, suficiente doctor para ser doctor. Todos los ningunean hasta que te duele la chingada muela. Y es ahí cuando el exactamente. médico, o sea, el ortodoncista te dice, ¿no que no, culero? ¿No que no venía? Sí, sí, Te al va a cobrar final, 20,000 pesos. justo. De hecho. Sí, sí. No, y Entonces, aparte de lo que cobra, justamente. sí, De hecho, el duendecillo logra ser dentista al final. se hizo millonario. Me da Muy gusto Estoy por bien. él. seguro porque pues todos en la villa de Santa se tenían que consultar con él. Sí, era el único. Era el único Exacto. Y dentista ahí. aparte todos comen dulces, caramelos, y Ajá, entonces entonces, tienen no, todos ojos bien hombre. feos. Chingo de chamba que tenía el güey. Sí, sí. Le fue bien. Cobraba lo que quería, era el único pinche dentista allá, güey, del Polo Norte. Al monopolio. Ey. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Aparte de Entonces, eso, sí, ajá. vi muchos Bueno, especiales. Quiero destacar nada más los que me parecieron los más relevantes, ya sea por temática o por influencia cultural. La verdad es que es una historia muy sencilla, pero cómo funcionó. Entonces, lo destaco como hito de la época. Otro que quiero ujú. mencionar es del año siguiente, porque Sí. esta comercialización de la Navidad, como se le empezó a llamar, a este fenómeno de hacer especiales navideños, con el único fin de... Obviamente, pues todo esto era para vender productos, ¿no? Lo que se anunciaba durante los Claro. comerciales. Y en ocasiones incluso vender merch o productos Sí. relacionados. Les voy a poner el ejemplo del especial navideño de Star Wars, que salió en el 78, que era, vamos a capitalizar sobre la película, que ya salió el año antes, de una vez vamos a tisear o presentar el personaje de Boba Fett, que va a venir en la siguiente peli, y vamos a tratar de vender figuras. O sea, Entonces, ya estaban adelantados como ahorita Disney, es lo mismo, ¿no? ujú, El ya multiverso y así. empezaba desde esa época esta onda de vamos a explotar la Navidad y vamos a apuntar y marketear hacia niños. Que obviamente le van a pedir al papá el juguete o la figura A huevo. o la playerita con el dibujo, no sé, lo que sea, lo que se comercializaba en aquella época. Ok. Caso curioso, el siguiente especial que les quiero presentar tiene un mensaje anticonsumista. Entonces, Padre. está curioso que pecas de lo que Es, criticas. es una historia soviética. ¿Acaso? No, es Charlie Brown. Ah, claro, Peanuts. Sí, sí, sí. Sí, Porque cierto. incluso Sí, las tiras cómicas empezaron a adaptar como para hacer series. ujú. Y a Charlie Brown le tocó su turno en el año de 1965 con Ajá. un especial que se llamó A Charlie Brown Christmas, que básicamente nos presenta a Charlie Brown pues todo acomplejado, todo sacado de onda, porque él quiere una Navidad auténtica, pura, en un mundo que está pues todo comercializado. Y él ve con desagrado cómo los niños se entregan al consumismo, a los dulces, a la parafernalia y dejan de lado el verdadero significado de la Navidad. Y bueno, obviamente los niños no entienden a Charlie Brown, porque Charlie Brown es el Rodolfo el Reno de esta historia, es la paria, es el raro. Ujú. Y hay un momento que está bueno el especial, que es cuando los niños del barrio, los amigos de Charlie, le encomiendan que consiga un árbol navideño. Y todo el mundo le pide que se consiga un árbol de aluminio, porque aparentemente eran la onda en esa época. Árboles de aluminio, así súper vistosos, llamativos, gigantescos. Y él ante esa petición decide conseguirse un arbolito navideño así todo chiquito, todo raquítico, todo feo, porque él cree que ese árbol es más auténtico, es más puro, es más Lo sincero, que es más representa. realista, más Sí, como es. vulnerable que todo lo artificioso que domina el mundo y el concepto navideño de esa época. Obviamente los niños lo, lo rechazan por haber conseguido ese árbol, se lo echan en cara, lo repudian. Charlie Brown como que se va tristón a su casa. Y luego ellos como que agarran la onda y en un acto colectivo y de amor deciden adornar ese arbolito para que luzca. Y lejos de contradecirse, dice de, claro, si el árbol es la Navidad en su estado puro, ¿por qué lo tienes que llenar de cosas materiales para embellecerlo? Que fue la primera lectura que le di. Después entendí que no, o sea, quizá no es que esté mal comprar cosas en Navidad, o que lo material forme parte de la Navidad, siempre y cuando no perdamos de vista El lo enfoque, esencial exacto. o Exacto. lo central. En este caso Los es que, terreros de la abuela. digamos,
Sí. O en este caso, porque Los este terrenos. especial es muy cristiano. Este especial, de hecho, en algún momento sí menciona a Jesucristo y un versículo de Sí. la Biblia. Entonces, Sí, sí. aquí sí dicen el centro de la Ezequiel Navidad. 25:17. ¿Mande? Ezequiel 25:17. No sé No qué me es ese. acuerdo. No, estoy seguro que No, es ese. no entendió esa referencia. No. Ya. Alguien allá afuera lo va a entender. Yo creo. Yo voy en el futuro cuando veas este capítulo. Yo tampoco lo entendí en esta ocasión, güey. Pero... Es un Después- versículo Ah. que habla acerca de los Reyes Magos siguiendo la estrella de David para encontrar al niño Dios. Básicamente es lo que dice ese versículo. Sí. Entonces, ok, según ese especial, el verdadero significado de la Navidad es Jesucristo, ok. Entonces no perdamos de vista eso, no pasa nada si compramos regalos, no pasa nada si adornamos la Exacto. casa. Es decir, no es estar en contra Exacto. de lo comercial, simplemente que lo comercial no te haga perder de vista lo verdaderamente importante. Lo más ellos- importante que es. Pues, ujú. Sí, Realmente adelante. es lo que hacen ellos. Ellos, date cuenta, sin perder de vista lo esencial, nada más lo decoran o lo magnifican con estos decorados navideños. Y ese es básicamente el fondo del especial. Se me hizo bonito para Bastante la época. bueno. Ahora, Dime. ahí qué tan, o sea, no sé si podamos darle una lectura de qué tanta, como algo mencionaste ahorita, qué tanta hipocresía puede haber ahí también, de hablar de que lo importante es Jesús, pero porque como quiera venden el Snoopy Ujú. y en la tienda y probablemente ese arbolito, hicieron un arbolito de plástico de esa figura, No sé. entonces... Exactamente. Sí, o sea, te digo, es bien curioso eso, cómo ellos mismos hacen especiales que te tratan de decir, no es tan importante lo comercial, aunque obviamente ellos lo hacen Pero por compra. fines comerciales. Pero cómpralo. Ujú. Porque como bien dices, Snoopy es una marca muy famosa y tiene un montón de merch. Y obviamente este Sí. especial ayuda a vender esa merch, aunque el mismo especial te De diga, no te vuelvas consumista. Sí, es muy paradójico, No. pero sí, siento que es algo muy capitalista eso de Sí. lucrar Ujú. incluso con lo que podría ser una crítica al sistema. Sí. Supongo que es parte de responderle a los estudios o productores o inversionistas de que, oye, quiero que me hagas una historia que sea moralina, la chingada, pero que tenga que vender. O sea, queremos atacar o abarcar estos públicos Exacto. pues para que llegue, ¿no? O sea, si ahorita lo de ahorita es el conservadurismo y estar o propagar este mensaje de unión familiar y todo, hay que dárselos en un pinche corto, güey, y vendamos Sí. con eso, ¿sabes? O sea, es Justo. capitalismo puro. Al final. Justo. Pues supongo que Justo. si quisiéramos darle cierta lógica al mensaje es compra, pero con conciencia. O compra si tienes. Compra si tienes. Si no tienes, nada más vernos y pásatela bien con tu gente. Ahí quiero hacer un comercial, a ver si hasta conseguimos patrocinador. Apple TV pueden encontrar específicamente ese corto, ese corto de 1965. Si tienen ganas de verlo, o sea, para que se den la vuelta por ahí, está chido. En YouTube también Apple está. TV, patrocínanos. Oh, Esperemos. Le perdió un mes a cada uno y ya con eso. Ya de pérdida. ya con eso, nomás para ver Peanuts. Nada más para Justo. cerrar, este especial está escrito por el mismo creador de Peanuts, Charles Schulz. Charles Brown. Charles Brown. Brown. Charles Brown. Carlitos Moreno. Y Carlos Carlos Moreno. Moreno, Esa es la mayoría de México. definitivamente. Confirmo. Y bueno, pasando a otro especial, y el último que quiero destacar de ¿De la época sección? es del siguiente año. Ajá. De hecho, me he ido por orden 64, 65, ahora 66. Es el especial de cómo el Grinch se robó la Navidad. Mm. Es Ah, sí, adaptación. ¿Lo han visto? Bueno, conocemos más yo creo que la versión 2000 era. La imagen. Sí. Pero He visto las viñetas, nada más, o sea, dibujos de. sí. Ujú. Yo también, o sea, solamente he visto como que los dibujos, pero pues la verdad pues nos tocó el Grinch de Jim Carrey para adelante, básicamente. Esta me parece que es la primera adaptación a cualquier formato audiovisual del Grinch. Y pues básicamente es la historia de este ser llamado Grinch que vive en la cima de una montaña y odia la Navidad. Odia la Navidad por todo el ruido que provoca cuando pues, la gente está celebrando, cantando o los niños están jugando con los juguetes. Entonces a él se le ocurre que la forma para evitar que ese ruido lo moleste es robándose todos los elementos que él asocia con la Navidad. Entonces una noche, la noche antes de Navidad, decide disfrazarse a Santa Claus y bajar al pueblo, a Villaquién, que es el pueblo donde vive él, y robarse, digamos, todos los adornos, toda la comida, todos los regalos, todo lo navideño.
lo echa en un trineo y se lo lleva a la cima de su montaña donde pretende tirarlo al barranco. Pero justo antes de que lo haga, cambia el día, ya es Navidad, y él ve cómo la gente de la villa sale al pueblo, a la plaza, no sé, y se ponen a cantar. Entonces él dice, ¿cómo? Le robé todo lo que simboliza Navidad y aún así no evité que ellos se reunieran y siguieran festejando. Y es ahí donde descubre que el verdadero significado de la Navidad no son las cosas materiales, sino el espíritu de comunidad. Y entonces ahí es donde su corazoncito que estaba todo chiquito crece. Y dice, ay, me Tres tallas. Tres tallas. Y dice, ay, me estoy viendo bien gacho, les voy a regresar sus cosas. Entonces ya regresa con el trineo, le regresa sus pertenencias a todos. Incluso ya al final pasa la Navidad con ellos, ¿no? Y es parte de la celebración y se vuelve parte de la comunidad de la que siempre estuvo segregado, digamos. Y pues esa es la historia. Dato curioso, el especial está narrado en su versión original por Boris Karloff. Boris. Frankenstein. El Frankenstein de los 30. Ya. El Frankenstein de los 30, justamente. Pues de hecho, Boris creo que hizo varios monstruos, ¿no? Si no me equivoco. O nada más un Frankenstein. Me estoy ando confundiendo, porque sí hubo un actor que hizo varios monstruos en aquellas épocas, más o menos. O sea que él mismo fue varios. Pero creo que entonces no fue ahí. Tal vez Bela Lugosi. Tal vez. Bela Lugosi. Pero Boris Karloff sí es Frankenstein. Nice. Y bueno, Nice. Luego quería mencionar que tiene que ver con con la discusión que planteó Lido hace ratito de, oye, ¿qué es Navidad, qué es navideño y qué no es? Yo creo que es todo. No hay un canon respecto a eso, no hay una única opinión o postura al respecto. Y sobre todo cuando nos damos cuenta de que la Navidad se puede utilizar como recurso comercial para una determinada temporada. Por ejemplo, dentro de las referencias que yo encontré para el análisis que hice, se cita una película que se llama Babes in Toyland, del año 1961. Muchas fuentes que conseguí, o que consulté más bien, la citan como la iniciadora de este fenómeno de la comercialización de la Navidad. Yo vi la película y el elemento navideño de esa peli es mínimo, súper pequeño. Se desarrolla en Navidad y por ahí hay un personaje que es un juguetero. Y entonces me clavé en por qué se considera esta película navideña. Y parece ser que hay un fenómeno que es muy latente en Estados Unidos y yo creo que ya nos pegó a nosotros por efecto colateral, que es si la historia tiene elementos de fantasía, hay juguetes involucrados y la película se estrenó en Navidad o en fechas afines, en el inconsciente colectivo de la gente es una película navideña, aunque en la trama no aparezca la Navidad de forma relevante. Tiene que ver más con el contexto y con esos elementos que al menos en esta época de los 60 y 70 se empiezan a meter en la cabeza de la gente de que, la Navidad es para las infancias, la Navidad tiene que ver con valores familiares, o tiene que ver con historias fantásticas, tiene que ver con la fecha en que se estrena la película. Si sale por fechas navideñas, es un producto navideño. Es algo como hicieron un Inception. Exactamente. Creo que se empieza a empujar en esta época y creo que persiste hasta nuestros días. Y pues se me hizo muy curioso. O sea, todo este cambio de paradigmas de Navidad que ocurre en estas décadas. Porque no nada más cambió la forma de consumir productos navideños. De cine pasamos a tele. También el público objetivo. De ser familias, ahora son niños. Y bueno, creo que esos son los elementos que la hacen como importante o notable esta década de la evolución del cine navideño. Pues yo quería comentar nada más, igual lo vamos a comentar a lo mejor un poquito más adelante, pero eso que mencionaba Chuy del concepto en la mente de la gente cuando se estrena una película en esas épocas, si es considerada navideña. Por ejemplo, ¿ustedes consideran que Harry Potter es una película navideña? Sí, por lo que dije anteriormente, sí se podría considerar. Sí. Quisiera tener un punto de vista, pero la verdad es que no soy seguidor de la saga, ni de los libros, ni de las películas. Entonces... Harry Potter la 1, estamos hablando, ¿no? Es que, bueno, Harry Potter en general. Yo digo la 1, sí. La saga. La 1 sí. Siempre se estrenaban en estas fechas, ¿no? Es que es a lo que iba, o sea, exacto. La 1 y la 2 se estrenaron en esas épocas, en el año, según yo, 2001 y 2002. Pero justamente en los mismos años y épocas se estrenó El Señor de los Anillos también. Entonces, para partir de la 3,
Harry Potter no podía competir con El Señor de los Anillos y ya lo pasaron a verano. Entonces a partir de la 3, Harry Potter empezó a salir en verano y El Señor de los Anillos siguió saliendo, bueno, ya no solo le faltaba una y siguió saliendo en Navidad. Ahora, El Señor de los Anillos no la consideran una película navideña, ¿o sí? No. Entonces, o sea, es como que algo bien abstracto y bien... Está bien ambiguo, sí es cierto. Pero Una pregunta. O sea, Harry Potter, aparte de estrenarse en Navidad, las primeras dos o cerca de las fechas, ¿tenía elementos? O sea, de que a lo mejor, no sé, un invierno nevado, algún árbol. Sí. ¿Ok? Sí, A lo mejor. sobre todo se atraviesan las vacaciones de Navidad, ¿no? De hecho. sí, es que yo Ok. creo que en todas, pero, o sea, bueno, en todos los libros me imagino, ¿verdad? Pero no lo vemos en todas las películas, pero en la 1 sí, y creo que en varias, pero en la 1 es donde está más marcado el momento navideño, sí. Exactamente, o sea que sí sucede, o sea, sí está pasando alrededor de. Entonces, Ok. te dicen, hay muchas cosas, o sea, puede ser como dijimos, o sea, el elemento explícito, de decir, estamos festejando Navidad, o simplemente está sucediendo Navidad alrededor, pues, o sea, por ejemplo, pues incluso ahorita ya mencionamos algunas, pero hay películas de acción que dices, pues es navideña, películas de comedia que son navideñas, pero no necesariamente una comedia de chistes navideños, o sea, puede ser otro tipo de humor, como por ejemplo Mi Pobre Angelito, y al fin y al cabo, sigue siendo navideña. Pero bueno, Yo digo que, pues continuamos. nada más para cerrar, o sea, si me ciño a la fórmula que les planteé antes, yo digo que Harry Potter sí se puede considerar navideño. Una, infancia, fantasía, se estrenó en época dicembrina. Como que esos son los parámetros que tienes que cumplir para que tu peli, según esta fórmula que me investigué, sea navideña, por contexto al menos. Y en el Hobbit, El Señor de los Anillos, bueno, es que el Hobbit también. El Hobbit es El Señor de los fantasía, Anillos, salió en Navidad, pero creo Es que que no es está otra forma. comercializada para infancias. No, y aparte, pues que estás, o sea, no, o sea, no se hay rompe niños. exacto, se rompe el estigma, o sea, porque, por ejemplo, o sea, ahorita ya pensando en otra, en Narnia, o sea, pues Narnia sí, Narnia sí. por ejemplo. Ujú, sí. O sea, que a pesar de que es un mundo fantasioso similar en ese sentido, pero sí se considera, sí lo puedes considerar Pero es que navideño. también las épocas en las que están situadas las películas, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos se cuece aparte, son eras Sí, sí. de diferencia, si no es que completamente diferentes, o sea, que ni siquiera existen, vamos, en nuestra realidad. Y acá, al menos creo que recuerdo haber visto Harry Potter un pinche carro, o sea, entonces hay cosas no anacrónicas, sino con las que nos podemos familiarizar, que nos hacen decir, ok, sí está dentro de esta época o no sé, Ok. a lo mejor unos años atrás, algunas décadas atrás, pero que sí lo concebimos como tal. El Hobbit, ¿no? El Hobbit es de que, güey, o sea, pinche Sauron ahí, quién sabe qué desmadre hizo, y luego de repente que, no sé, Aragorn tiene 87 años y dices, ¿qué pedo? O sea, no mames, se ve de 40 el güey. Sí, y igual Narnia también es completamente fantasiosa, pero bueno, partimos del mundo real como en Harry Potter y nos Exacto. vamos allá. Pero Sí, Narnia sí, sí es por la una puerta. película cristiana. O sea, Sí. Narnia Sí. o sea, literal lo dice el león, ¿no? Sí. O sea, no dice el nombre, pero dice, yo me llamo de otra forma, ya, ustedes me conocen de otra manera. Entonces Por eso también, resucita. también por eso, creo que también Algo que- eso, o sea, los valores cristianos también son muy navideños. Hay muchas películas también que tienen eso. Sí. Sí, justo. Qué chido. Pero bueno, pasamos entonces a la siguiente etapa, ¿les parece? Y me toca. 80s y 90s a mí. Bueno, ahorita Chuy ya sentó las bases de lo que se dice de que la Navidad como producto, ¿no? Como comercializable. Ujú. Creo que en los 80s y los 90s, sobre todo en los 80s, que ven, bueno, desde los 70s nace el blockbuster como tal en el cine, pero en los 80s pues llegan sagas o explotan sagas como, no sé, Volver al Futuro, Indiana Jones, el mismo Star Wars, o sea, todos estos ya están posicionados o algunas iniciando, pero ya son grandes eventos, ¿no? Ok. Pues qué mejor herramienta que el cine pues para vender Navidad, ¿no? Estaba viendo que decían de qué hace grandiosa una película de Navidad. Ya lo mencionamos, temas universales como el amor, la esperanza, la redención, caridad, todo eso, ¿no? Personajes memorables, no sé, podemos mencionar el Grinch mismo, el papá del regalo prometido, cosas, ¿no? El mismo Kevin McAllister. La música siempre es entrañable, siempre es
algo, o sea, como un pinche abrazo, ¿sabes? Esa madre. Aparte de los villancicos que siempre nos vienen a la mente cuando pensamos en Navidad. La creación de atmósferas en los 80s y 90s empieza a crear este tipo de, ok, necesitas estar nevado, necesitas tener una chimenea, necesitas tener un árbol, necesitas tener las botas estas donde pones las cartitas, etc. Y una pizca de magia, o a veces un chingo de magia, ¿no? De el reno volador, Santa Cláusula, de cómo te conviertes en Santa Claus. O sea, todos estos elementos 80s y 90s lo hacen muy bien al explotarlos. Y bueno, como contexto un poquito de lo que pasaba en el mundo y sobre todo en nuestro país vecino del norte, que creo que es el más influyente en cuanto a la Navidad como la conocemos nosotros. Ya lo mencionamos con el Santa Claus rojo barbón de Coca-Cola. Sí, sí. Y pues obviamente en el hemisferio norte, en tiempos de Navidad, nieva. Si nos vamos al sur, pues no mames, es verano, ¿no? Exacto. Entonces creo que es más fácil para nosotros recibir todo este concepto de la Navidad, aparte de que los güeyes producen un chingo de cine al respecto, y es como la concebimos nosotros, ¿no? Pero bueno, en los 80s, pues era la administración de Ronald Reagan, había un auge del conservadurismo, materialismo, consumismo, conocidos como la cultura yuppie. El cine reflejó un escapismo hasta cierto punto frente a las tensiones de la Guerra Fría, terrorismo global y bueno, la aparición del SIDA. Ahora, ya mencionamos que pues había grandes blockbusters, ¿no? Y también grandes sagas que ya se estaban formando o algunas ya se habían formado. Y también es importante mencionar pues el impacto tecnológico, que bueno, ya existía la videocasetera en los 70s, pero en los 80s empezó a usar más el Betamax, el VHS, viene el auge de la tele por cable, empieza ya a tener otro tipo de herramientas para llegar a más personas, ¿no? Entonces, todo esta, pues sí, creo que inicios de la globalización, podríamos llamarle, pues son como este caldo de cultivo para generar más y más películas de Navidad, ¿no? Yo no tengo o no he visto tantas, pero por ejemplo, podemos mencionar algunas de las que recuerdo bastante bien que las pasaban en Canal 5, vamos a decir. A ver. De Mendigo Millonario, ¿sí? Gremlins. Gremlins, sí, también. El cine de acción, como ya dijimos, el cine de acción también se ve permeado, ya no era solo un género de que, ok, las películas de Navidad tienen que tener chingue su madre, le balazos, cabrón. Entonces ya tenemos Rocky 4, que está la pelea principal entre Drago y Rocky, es el día de Navidad. Die Hard, obviamente. Obvio. Ya brincando un poquito de década, pero inicios de los 90, pues tenemos El Hombre Manos de Tijera, tenemos obviamente Batman Returns, tenemos Home Alone, que es mi angelito, pero básicamente creo que es lo que a nosotros nos tocó como generación, ya consumir, ¿no? Este tipo de cine ya un poco más armado y alrededor de estas nuevas herramientas o estos nuevos canales donde nos tocaron. Ya para la década de los 90, pues ya la Guerra Fría había acabado, se populariza el Internet, empieza a haber computadoras personales, o bueno, computadoras en las casas un poquito más, sí, al alcance, vamos. Sobre todo en las casas, ¿no? Yo creo que es la palabra correcta, computadoras en la casa. Sí, sí. Bueno, aquí obviamente vienen un poquito de otro tipo de autores, ya en cuanto al cine hollywoodense, vamos a llamarle, que ya viene, no sé, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, los hermanos Coen, que son otro tipo de corrientes que a lo mejor ya no se apegan tanto a las fórmulas del cine, ¿no? Llega ya de lleno el CGI, entonces tenemos, por ejemplo, la primera película completamente en CGI, que fue Toy Story. Hay una transición también en cuanto al formato físico, entonces ya el VHS empieza a quedar un poquito relegado y da pie al DVD, ¿no? Y bueno, pues en innovación tecnológica, los satélites, o sea, lanzamiento de satélites para radiocomunicaciones y telecomunicaciones, pues es como un boom en los 90s. Entonces tenemos ya sistemas con HDTV, tenemos obviamente, como ya había mencionado, el cable,
tenemos canales 24/7 que nos están poniendo películas, que nos están poniendo noticias, o sea, tenemos todo ya al alcance. Y claro, en los 90s, ahora sí, como yo les decía, vienen esta película, El extraño mundo de Jack, que no es de Tim Burton, y nadie pinche sabe quién es el director, pero todos lo asociamos con Tim Burton. Santa Cláusula. Se llama Robert Zemeckis o algo así, no me acuerdo. Exactamente, nada nos acordamos de ese güey. Tenemos comedias también o romances todavía, como Mientras dormías, con Sandra Bullock, y no me acuerdo quién es el otro güey. Creo que tenemos... Espera, ya sé. ¿Bill Pullman? Dale. Sí, es ese güey. O sea, tenemos Jack Frost o Juanito Escarcha, como lo conocimos acá en Latinoamérica. O sea, tenemos ya... Tenemos un montón de géneros también ya alrededor de la Navidad, y haciendo un poquito de investigación vi que las películas de Hallmark son, o sea, me voy a meter un poquito con lo que le toca aquí a Eliud, pero no mames, vi que en los 90 solo hubo 2 películas de Hallmark navideñas. Son 503 en total las que conseguí en mi IMDb, entonces... Del 2000 hacia acá hicieron 501 películas de Navidad, esos cabrones, o sea. Y aparte, creo que algo que todavía, o sea, es que ahorita hay un concepto ya muy, o sea, ya se dice mucho de que esta película es tipo Hallmark, ¿no? Sí. Cuando una película es como que muy, o sea, muy sencilla o muy de hacerte sentir bien. Lo sí, que una maquila como que ya de cierta manera. Pero, por ejemplo, o sea, yo había escuchado ese concepto, yo sabía, pero como que no sabía exactamente qué era Hallmark. Entonces, ya investigando, yo no sabía que era una compañía de tarjetas de regalo. Uh-huh. O sea, en realidad es una compañía de tarjetas de regalo que un día dijo, pues tengo mucho dinero, vamos a hacer unas películas, ¿no? Y les funcionó, y como dice Luis, o sea, ya todo su principal actividad o su momento como cumbre es la época navideña. Uh-huh. Y producen muchas películas navideñas, a veces, según lo que estoy mencionando también, entre 30, 40 por o sea, etapa navideña, ¿no? Entonces... No mames, es demasiado. Pero entonces sí, 80s y 90s, creo que, no sé, personalmente siento que son las mejores películas navideñas, al menos de las que yo recuerdo, son entre esas 2 décadas. Pues que las vivimos, güey. O sea, yo, por ejemplo... A lo mejor estoy romantizando, sí, pero puede ser un poco. No sé, güey, siento que sí son las chidas. Chinga tu madre, Hallmark. Pero entonces, por ejemplo, recapitulando lo que habíamos dicho, como en los 40, 50 podemos decir que fue cuando se estableció como el concepto de la Navidad en el cine, ya como lo conocemos básicamente. Así es. Con lo nevado, con el frío y todo eso, y con los valores cristianos y de familia, por así decirlo. Sobre todo eso. Y luego ya como... Que siempre eran fábulas o eran adaptaciones de novelas clásicas como de Dickens, ¿no? Exactamente. Sí. Y luego ya como en los 60, 70 se sigue más o menos esa tendencia, pero ahora se enfoca más hacia los niños, para que sea también como que más ligera, por así decirlo, y como así más para vender. Uh-huh. Bueno, en los 50 se romantiza, también se aligera. Bueno, sí. En los 60 ya se enfoca a los niños, como bien dices. Y entonces, o sea, ¿qué podríamos considerar ya en esta época de los 80, 90? ¿Qué pasa más o menos? ¿Cuál es la tendencia en la Navidad en el cine? Siento que es explotación del género. Sí. O sea, si en los 70 se establecen las bases para comercializar con la Navidad y hacerle un negocio anual, o sea, de temporada, en los 80 es de, ¿sabes qué? Chingue su madre, échale toda la carne al asador y vámonos. O sea, sí siento que es esa parte, sobre todo por lo que dijimos de la tendencia del consumismo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos rentable o cómo vendemos más con esta época? Cine, vámonos. Cine y, bueno, obviamente la tele por cable. Sí. A los 80 es... Internet. El cine comercial explota la Navidad desde géneros que antes no se veían. O sea, con acción, exacto. Por ejemplo. Y creo que eso también está regresando un poco también, uh-huh, ya estas décadas, que ahorita sin duda tú vas a tener más información al respecto, pero hay una figura que tiene unos años que empiezo a notar del Santa rompemadres.
Ah, sí. Ujú. Entonces, siento que ya no fue suficiente hacer películas de acción en torno a la Navidad o que tuvieran que ver algo con la Navidad, sino que también hay que hacer que Santa sea un culero, un tomador. O sea, ya. Incorrecto, borrachón. Un pinche ermitaño, güey, pues básicamente. Así que me la paso chingón. hago mi desmadre. A mí me llamó la atención, creo que es de los 90s, el Santa corporativo. O sea, cuando te pintan que Santa tiene, es como el CEO de una empresa. Pero me acuerdo mucho de, pues, creo que Santa Cláusula, o sea, el cómo organizaban todas las actividades de fabricación de juguetes y había como De, itinerarios de de distribución. entrega y tenían las zonas donde veía Oh, que tenía incluso una oficina, una ¿no? oficina. Hay una película que se llama Operación Regalo de 2012 que date cuenta te pintan que Santa es como una especie de FedEx o una especie de Amazon que tiene todo el sistema de logística para entrega de juguetes como estas supercorporaciones. Y pues siento que también es fruto de la época, ¿no? En la que estamos, donde ya todo está súper corporizado. Entonces no podemos entender a Santa si no es como una empresa. Exacto. Sí, porque a lo contrario no sería posible. De hecho, hace unos días me tocó. Estaba escuchando un podcast, no recuerdo cuál era. No, sí recuerdo. Era con Fabregat Era y Freddy. Blockbusters. No, bueno, aparte. Aparte, era con. No me recuerdo ahorita el nombre que tiene. Vatos Curiosos. Y estaban haciendo como que hicieron un análisis de cómo tendría que ser la distribución para que realmente pudiera suceder en una noche. A cuántas personas tendrías que entregar, en cuántos tiempos específicos, tomando en cuenta y disminuyendo la población a rangos de edad. Chingadera y medio, se hicieron el ejercicio y dices, pues sí, la única manera de que lo podamos entender que fuera posible es mediante una empresa y una empresa de logística para que realmente sea viable o creíble que pudiera suceder en el tiempo definido, en el tiempo específico. Básicamente ¿cómo se puede decir? La conclusión a la que se llega es, tendría que ser, o sea, avanzar una vez que cada segundo que avanzara Santa Claus, aventara un duende y el duende se entregara el regalo para que fuera posible la entrega. Cositas así. Esos temas, yo siento, o sea, todavía están vigentes también. O sea, el hablar así como de Santa Claus como, empresa. a lo mejor, sí, como empresa, o hacerlo como humano, por así decirlo. O sea, no como un ser sobrenatural que lo puede, porque pues es complejo. Entonces, no sé si eso también puede ser como un reflejo, o sea, porque eso, según yo también, antes no era tan común ese tema, ¿no? O sea, tienen a lo mejor 20 años, 30 años, y a lo mejor también es algo como de, que antes el mensaje de la Navidad era como de haber dicho, o sea, tener fe en lo que sea, ¿no? Y ahorita es como que, o sea, no haya que tenerle fe, pero somos nosotros mismos y pues confiamos en nosotros o algo así, ¿no? O sea, no sé si yo lo estoy sobreanalizando, pero siento que va por ahí el hecho de hacer a un Santa más humano, por así decirlo, ¿no? Así es. Yo creo que estamos tratando, o sea, como que ya la fantasía de otras épocas no nos funciona, tal vez porque hemos avanzado mucho en plano tecnológico, entonces necesitamos adaptar la fantasía a algo que creíble. nos sea verosímil, algo que podamos comprarnos hoy como cuento. Pero aún así, o sea, yo siempre he tenido problema con entender a Santa como una empresa porque el fin de la empresa, ¿cuál es? Ganar dinero. Santa, ¿cómo gana dinero Santa? Explotar a los empleados. A los niños. ¿Dónde está el negocio de Santa? O sea, es lo que no entiendo. De hecho, galletas con felicidad, güey. Vende las leches y galletas, güey, no sé. A lo mejor. ¿Quién sabe, güey? Pero sí, tío, es complejo, pero está interesante. Pero bueno, y por ejemplo... 80 y 90 sí nos dejaron como esa pauta para cambiar o darle esta revitalización a la Navidad. Muy bien, entonces avanzamos o traen más de los 80. No, yo creo que sí, ¿no? Ok, pues me toca a mí entonces ya hablar de la época de los 2000 hacia acá. Que digo, también no sé si es porque lo vivimos nosotros y es cuando hemos estado más conscientes de más cosas, que no sé si siento que ha habido más cambios más rápido de los que, o sea, todo avanza más rápido, ¿no? En estos momentos, eso siento yo y eso veo con lo que estuve investigando. Porque bueno, llegamos al nuevo milenio
al año 2000 y como ya mencionaba Luis, o sea, ya era un poquito común que la gente tuviera computadoras. Ya en el año 2000 o inicio del 2000 era todavía un poquito más sencillo o más barato, por así decirlo. Y ya había un poquito más de cultura de internet, o sea, ya más gente tenía no solamente una computadora en su casa para hacer sus trabajos de la escuela, sino ya también tenían conexión a internet mucha gente. Entonces, poco a poco se va creando como una cultura general de internet, que creo que ahorita es muy común que tengamos como una cultura general, sobre todo los que estamos más tiempo en internet, ¿no? O sea, a veces entendemos un meme que es un meme de Inglaterra, por así decirlo, ¿no? Que antes, pues no, o sea, ni de pedo podrías entender este tipo de chistes o no sé, ¿no? Entonces, pero también siento que cuando empezaba el internet allá en los años, no sé, o sea, cuando empezábamos a esa globalización del internet, también era muy diferente. El internet era un lugar feliz y libre. No sé si ustedes se acuerdan de eso. O sea, era muy común, sí se sentía, yo recuerdo mucho que se sentía justo eso de que en internet la gente te ayudaba, te podías encontrar cosas o te aconsejaba en foros, ese tipo de cosas, ¿no? Había mucha menos restricción en internet. También, obviamente, esas restricciones han llegado porque se han llegado a límites, se han traspasado límites, ¿no? Pero, y ahorita también, o sea, hay gente todavía que ayuda, pero a lo mejor en un comentario, en una red social, de 10 comentarios, 8 van a ser burlándose de ti y 2 ayudándote, ¿no? Y antes era como que lo inverso. Antes internet era un lugar para ayudarnos y para hacer comunidad. Sí, entonces, creo que ese acceso a internet y esa globalización, por así decirlo, de la cultura general fue haciéndonos darnos cuenta de que no éramos tan diferentes, por así decirlo, en cuanto a culturas de otros países, porque se empezó a hacer mucho como los primeros, no sé, memes o chistes de internet que ya mezclaban cosas a lo mejor de diferentes culturas o diferentes géneros, ¿no? También, o sea, empezó a haber mucho meme de cosas intelectuales, pero dándole un sentido absurdo, por así decirlo, ¿no? Entonces se empezó a hablar, a mezclar muchos tonos, muchos géneros, que igual, como decían, ya en el cine había existido eso, pero eso era algo que veíamos en una pantalla y que teníamos que pagar, por así decirlo, para verlo, o en la televisión, y aquí la gente ya empezó a hacerlo también por ellos mismos. Entonces eso creo que hizo que la gente fuera, como que hubo un momento en que la gente se dio cuenta que podía empezar a crear sus cosas también, y llegó un momento también en el que mucha gente empezó a hacer, por ejemplo, sus críticas de películas, como lo que estamos haciendo nosotros, somos producto de eso. Llegó un momento que la gente empezó a hacer sus críticas, ya sea en blogs o empezando con YouTube cuando empezaba, sobre todo en texto, en esos momentos, pero también como que cae ese concepto de que el crítico de cine es una persona estudiada y que toma vino y lo que sea, ¿no? Entonces, ya cualquier persona puede empezar a hacer críticas, no necesariamente que sea bueno o malo tal vez, pero puede hacerlo, ¿no? Entonces, este concepto de la culturalización y la intelectualidad y ese tipo de cosas como que empieza a cuestionarse, ¿no? Por medio de la colectividad en internet. Entonces, eso junto con el hecho de que empezamos a tener mucha más piratería de calidad y más accesible, no como antes que tenías que ir al mercadito o a la pulga o algo a comprarte tu VHS, que ya había sido grabado 5 películas antes en esa y entonces lo ponías y se veía bien feo. Ya podías ahorita acceder a películas, bajarlas por el Ares. No sé si ustedes usaron Ares. ¿Cómo no? ¿Cuántos virus? ¿Cuántos troyanos? No solo bajé películas, sino un chingo de virus, exactamente. Y porno. A mí me tocó bajar porno cuando yo no quería bajar porno. O sea, yo me acuerdo una vez que quise bajar un capítulo de Lost, de la serie Lost, y ahí decían Lost al capítulo no sé qué, y lo pongo y era porno. Buscando cobre y encontré oro. Ajá, o sea, tuve que verlo, ¿no? Tuve que verlo. Me ofende mucho, pero de todo en esa época te tardabas 8 horas o más en bajar, dejabas toda la noche ahí bajándolo, entonces era un trabajo que tuve que verlo, ¿no?
Pero sí, o sea, todo eso es también, o sea, esto de la piratería justo también hace que empecemos a ver películas o series o contenido no solamente gringo, sino también de otros países, que a lo mejor, obviamente lo podías ver en Canal 22 tal vez, o no sé, TV UNAM, lo que sea, pero aquí pues ya podías tú verlo en el momento que tú quisieras o empezar a investigar y, no sé, buscar otros autores, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente a mí como que en general siento que se va expandiendo el bagaje cultural de las personas, Sí. cinematográficamente también. Sí. Y entonces creo que todo eso hace que las mismas empresas, las mismas productoras se den cuenta que la gente ya está teniendo como que otros intereses culturales y ese humor como que más absurdo y esta mezcla de géneros y de cosas sin sentido, y obviamente lo van a empezar a adaptar ellos también en sus producciones, ¿no? Ok. Como le hemos dicho, obviamente todo es con intención de vender, entonces hay que producir para que la gente vaya a verlo, ¿no? Y entonces, igual y siempre ha sido así, pero no sé si a partir del internet fue más fácil leer al público, y entonces Sí, a lo mejor es más fácil saber qué es lo que quiere ver el público y qué es Sí. o lo que está reaccionando en el momento, y empezar a producir en tendencia hacia eso, ¿no? oh, Exacto, en pinches tendencia. algoritmos. Exacto, ahí Justo. comienza a desarrollarse como que el algoritmo, que ahorita ya todos conocemos ese concepto y antes a lo mejor, o sea, yo en ese momento en los 2000 yo no me acuerdo haber escuchado la palabra algoritmo, ¿No? porque a lo mejor sí estudiabas algo de ingeniería, ¿no? Pero si no, Sí. pues En no. el cine no, ¿no? Exacto. Ah, exacto, ajá. Entonces, se empieza a, también, o sea, gente que nació, por ejemplo, que como decíamos, como nosotros, a lo mejor al final de los 80, principios de los 90, o un poquito antes, en esa época también ya eran adolescentes o adultos jóvenes, entonces era como lo que mencionaban, ya otra generación de personas o de cineastas, que también una de las Exacto. ventajas que llegó en esas épocas, a principios de los 2000, es que también comenzaron a abaratarse los costos de producir, por así decirlo, ¿no? O sea, ya empezaron a salir las cámaras de DSLR, por ejemplo, las cámaras de Ajá. foto que graban video, Sí, sí. entonces ya no necesitabas tener una cámara de cine súper gigante para poder hacer algo. Incluso cámaras de cine oficialmente, pues empezaron a salir cámaras digitales, que siguen siendo muy caras porque son de cine, pero al final de cuentas son más accesibles que tener Que lo que un... se usa en Hollywood. Que lo que se usa en Ajá, Hollywood, por ejemplo. exacto, y el celuloide y todo eso. Entonces, Exacto. también comenzó a haber una experimentación de producciones de nuevos, de gente, o sea, que quiso experimentar y que empezó a hacer mezclas de géneros y a crear su propio arte, como hemos dicho. Y como Justo. decía, todo esto lo va leyendo Hollywood, y pues empieza a producir contenido con un poco de mezclas también, continuando la tendencia que ya traen un poquito de los mezclas de géneros y de humor y de terror y todo eso, ¿no? Entonces, una de las películas como más destacables de los inicios de los 2000 A ver. está, por ejemplo, El Grinch, la de Jim Carrey, Justo. que esa justo es del año 2000 y es también como que Un una de las parteaguas. películas, ajá, exactamente, como un parteaguas, porque también su diseño de producción es muy específico, es muy, o sea, tiene esto decimos de la Navidad, como ya está creado desde antes, todo nevado, todo frío, por así decirlo, pero aquí su diseño con las casas y el pueblo y los Ujú. personajes. Entonces, creo que el Green se empieza a marcar una tendencia también grande en cómo se van representando también esta fantasía, por así decirlo, ¿no? La fantasía de la Navidad y de los personajes que no necesariamente son humanos, que también es muy común ver en Sí. épocas, en películas de Navidad. Y luego también está, por ejemplo, en el 2003 salió una que se llama Love Actually, de Richard Curtis, Sí. que es una película también, eso ya es también como que se retoma un poco el romance en la Navidad, y es una película que es como básicamente romántica en Navidad, ¿no? No la he visto, pero sé que son varias historias, eh,
de diferentes como parejas o bueno, familias que suceden en épocas navideñas y es hablar de amor también y y de eso de la importancia de la familia y o de la pareja o del amor en las épocas, ¿no? ¿Alguno de ustedes la ha visto? No. Yo sí ya llegué a ver en algún momento. Ahorita me acordé, o sea, de que es o sea, son historias cruzadas, como mencionaste. Son, y que decir, pero convergen. Y por ejemplo, la ubico por el hecho de que son pues muy buenos actores de la época, güey. Ujú. Por ejemplo, o sea, no significa que no sean buenos todavía, pero me refiero, por ejemplo, Hugh Grant. Pues con ese, güey, ya tienes una referencia, o sea, era su época, por así decirlo. Pero también está Liam Neeson, Keira Knightley, Colin Firth, Emma Thompson, o sea, sí había, Buen cast. digamos que muchos de los grandes talentos de esa época y en una película de Navidad, justamente. Ujú, Sí, ujú. sí, entonces creo que aquí ya hay como que un poco de todo, porque también Sí, está, por ejemplo, una película japonesa que se llama Tokyo Goodfathers, que esa sí la también conozco. no es necesariamente de Navidad, pero está considerada, o sea, como que sucede en la época, Ujú. y bueno, Ujú. es anime, que también creo que el anime que ahorita lo tenemos muy presente, como que a principios de 2000 fue cuando creció tal vez un poco más. Digo, nosotros obviamente conocemos desde los 90 Dragon Ball, Pero no no sabíamos sé. que era anime, güey. No sabíamos que, o Exacto, sea, pero no. nosotros decíamos que eran caricaturas, ¿no? Ajá, exacto. Y ya como que el concepto o ya ir conociendo y saber todo ese contexto del anime, Japón y todo eso, viene también con el internet, ¿no? De empezar a investigar y saber que hay toda una Exacto. cultura detrás de eso, ¿no? Sí, justo. Entonces, por ejemplo, tal vez por eso también llegó a ser, o sea, es muy popular esta película a nivel global. A lo mejor si esa película, exactamente como es, hubiera salido en los 90s, no sería tan importante o tan referente porque nos hubiera faltado conocerla a muchas otras personas justo por Exacto. falta de internet. Tal vez, ¿no? O sea, no sé, es un ejemplo. Sí, justo. Pero también está, por ejemplo, Bad Santa, de lo que hablábamos, que son también ya Eh, películas como más, tal vez un poco más para adultos, por así decirlo. O sea, ya no se busca solamente el ver la Navidad como una época familiar y de amor y eso, sino pues usar solamente tal vez la época navideña como pretexto para seguir haciendo películas pues violentas tal vez o más para adultos o de incluso que se hable de drogas o de alcohol Sí. y creo que o sea esa película así como es exactamente tal vez si no fuera Navidad pues a lo mejor hubiera sido peor de lo que es, Ujú. ¿no? O sea también el hecho de situar una historia en una época de Navidad o darle a este personaje que sea un Santa Claus, pues la eleva y la hace una película más interesante o por lo menos que más gente la vea, ¿no? Creo Que es que... justo, ajá, nada más un apunte. Y también estaba pensando eso. Creo que lo que pasa es que como por décadas se hizo una muy buena labor tratando de vendernos Navidad como algo familiar y de valores, digamos, muy Cristianos, moralinos, cristianos. De panistas. repente, cuando empiezas a jugar con la Navidad y le metes elementos que no asociamos con esa fecha, violencia, sexo, drogas, se vuelve subversivo. Porque, oh, es todo lo que uh-huh. supuestamente Navidad no debe ser. Y eso también jala mucho. Se vuelve un gacho Sí, así interesante. es. Pinche morbo. Como pervertir lo que en tu cabeza solamente puede ser bonito y puro. Ajá. Y creo que eso viene mucho de este contexto de que ahora pues ya no se respeta tanto como la culturalización y la mezcla de géneros y que tenemos un humor más absurdo. O sea, porque si esa película, digamos que esa película hubiera salido en los 70s, probablemente hubiera sido un escándalo, no sé. O sea, de las La familias, ¿no? prohibiría. Ajá, o sea, los papás hubieran hecho ahí una marcha para que no vayan a verla sus Ujú. hijos, no sé. Pero, Y ahorita exactamente. sale, perdón, No, dale, dale. Dale. ¿Ahorita sale no, qué, perdón? no que ahorita sale, o sea, digamos, sale en el 2003 y a lo mejor obviamente hubo gente que, ay, no hay que ver eso, pero ya como que está aceptado, o sea, ya estamos en otro momento histórico y mental en el que, no se rechaza eso Ujú. Y ya, y como dice Chuy, se acepta justo porque nos han dicho todo lo contrario por mucho tiempo.
Ya hay una sobreexposición a prácticamente todo, desde estas cositas, celulares. O sea, ya que ven madrazos en una película de Navidad, ya que le hace al niño, güey. O sea, ya está viendo prácticamente contenido para adultos desde el teléfono. Entonces, Ujú. no sé si nos hemos hecho más blandos en ese tipo o... Cínicos, tal vez. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Sí, justo es, o sea, es ahorita lo que vamos después del 2010 que todavía hay más hiperconectividad. Pero bueno, nada más una cosa más, antes de terminar de los primeros años del 2000, también otra de las películas importantes es The Elf, que no sé si en español se llama El Duende o El Elfo, ¿En dónde? este, Creo que es eh, banda. que también es del 2003, de John Favreau, que también o sea, sí es una película, siento yo que también visualmente es algo similar como al Grinch en escenarios, y sigue siendo una película que habla de los valores de la Navidad y del amor y de los niños y de creer, pero a la vez también tiene chistes un poquito más subidos de tono, Sí. tiene, no recuerdo, creo que sí hay momentos con alcohol, o sea, ya también es como esta mezcla de que todos, o sea, es que es una mezcla tal vez más real, por así decirlo, porque también nosotros como el mame que tenemos, o sea, eso de las peleas por el terreno de la abuela, pues es que son cosas que pasan, o sea, todos lo hemos visto, todos hemos visto que a veces a lo mejor en la cena de la familia pues hay conflictos, ¿no? Sí, Entonces a lo ayer mejor me también, responde a eso este tipo de películas, de hacerlas como que un poquito más reales y no solamente aspiracionales o sí, cristianas, por así decirlo, ¿no? sí, o sea, como que corta el rollo de que, güey, o sea, sí somos, pero no somos tan buenos, en pocas Ajá, palabras. sí, exacto. Y una película que tampoco he visto, pero ahorita que estuve investigando me pareció muy interesante, es una película francesa que se llama A Christmas Tale, de 2008, que es más como cine de arte, por así decirlo, pero se me hace muy interesante, la puse ahí en mi lista para verla. Es una historia de una familia que se reúne justo para la cena de Navidad, pero es una familia muy disfuncional y tienen muchos conflictos, muchos problemas familiares, tanto con los padres, de los padres, o sea, como hay muchos traumas, ¿no? Entonces, justo lo que hablábamos ahorita. Y me parece que es también como algo muy real, ¿no? Una historia de Navidad, que sí esta sí es una película de Navidad que sucede en el momento, pero completamente fuera de lo mágico, completamente fuera de lo fantasioso, sino algo ya muy real y muy, No pues que idealizado, habla pues. de, exacto, ¿no? Que habla así de los conflictos familiares, ¿no? Entonces, no sé si alguien la ha visto, si la conocía, pero está en mi lista para verla. Yo igual ya la puse en mi watchlist. Yo Yo también también. ya la googleé. Sí, sí, hay que Ya la verla, sí. googleé, pensé que la conocía, pero no es la que pensaba. También ya la acabo de agregar para Hay que hacer pendiente, una, hay que hacer un para especial buscar. después para verla. Ujú. Pues sí, ¿por qué no? Y una cosa más nada más antes de pasar allá a los 2010 es algo de lo que hablábamos que lo puse aquí como o sea, un punto aparte. Siento yo o yo recuerdo que en los principios de los 2000 era muy común tener como una segunda época de blockbusters. O sea, los blockbusters que sabemos y como mencionaron en los 70s comenzaron y han sido pues las películas más importantes que salen en la época de verano, ¿no? Eso es el blockbuster, que incluso se ha ido extendiendo también, ya cada vez que salen antes. Sí. Pero siempre como que medio hubo ahí o sea, lanzar películas importantes en Navidad, pero yo siento que a partir bueno, al inicio de los 2000 hubo también una etapa en la que había blockbusters importantes en Navidad, como lo que mencionábamos hace rato, los de Harry Potter, que salieron en Navidad, El Señor de los Anillos, que no se considera en general una película de Navidad, pero es una película muy importante. Ujú. Y por ejemplo también Avatar salió en época de Navidad, King Kong de Peter Jackson También. también salió en esa época de Navidad, entonces Sí, si mal no recuerdo, las 3 temporadas más
lucrativas para el cine, al menos en Estados Unidos, son sí, primero verano, luego Navidad y después Acción de Gracias. Pues tiene sentido que también haya estrenos en el último cacho del año, como lo que tú Pues decías. es que todos coinciden con ser, o sea, Acción de Gracias es día festivo, ¿no? Pero son vacaciones. Blockbusters de verano, Sí. vacaciones de verano y vacaciones de Navidad. ¿Qué hacemos con los niños? Llévatelos al cine. Sí, así es. Sí, pero siento que, bueno, no sé, yo no recuerdo en los últimos años alguna gran película que haya salido en Navidad. No sé si ustedes recuerden. O sea, que haya sido, que sea importante. La que yo recuerdo que fue un mega madrazo fue la del episodio 7 de Star Wars. Ah, bueno, sí, Si fue mal en no Navidad. recuerdo, fue para fechas de Navidad. Pero que sea de temática Sí, navideña o que haya salido en Navidad. No, solamente que sea, o sea, Nada más, que se aproveche la época para lanzarla, ¿no? Pero sí, es verdad, las nuevas de Star Wars, bueno, no recuerdo si todas, pero yo recuerdo haber ido a ver alguna Ajá. en época de Navidad. La 7, si mal, el episodio 7, si mal no estoy, fue el que fue un mega madrazo y sí fue para épocas de Navidad. Sí. Nosferatu recuerdo el año pasado. Mira, Ahorita, perdón, no. hice una búsqueda rápida en Google de las películas navideñas, bueno, estrenadas en Navidad más taquilleras de la última década. Me pone efectivamente The Force Awakens de 2015. Me pone Avatar, The Way of the Water del 2022. Así es Me cierto. sale El Grinch de 2018, la de CGI. Sí. Frozen 2 de 2019. Y Spider-Man No Way Home de 2021. No me acordaba que Cierto. esa había salido en Navidad. Sí, es cierto. Tampoco, pero sí es cierto. De hecho, creo que la primera, la de Into the Spider-Verse, también salió en Navidad, pero creo que también es 2019. O sea, la primera de las de Miles Morales. A ver, chécale, No de una vez recuerdo. ya estás ahí, así que de una vez nos puedo dar el dato completo, porque creo que sí. Perdón, es 2018. Y déjame, te digo la fecha de estreno. Según yo sí es navideña, o salió por esas fechas. Salió el 14 de diciembre de 2018. Ahí está. Entonces sí. Pues sí, Chingue su madre, completamente. también es Ok. navideña. Vámonos. Sí. Igual y no sé si también sea porque es animación. Y a lo mejor no le tenían tanta confianza porque no era live action. A lo mejor el Oficialmente no le tenían fe. competitivo, a lo mejor el competitivo estaba muy cabrón en verano y Puede ser. dijeron, Sí, Pero no, y este año aparte tenemos un... peliculazas, oficialmente, peliculazas Sí. esas. películas, exacto. Entonces, no les tenían fe, pero son joyotas, en pocas Sí, palabras. están muy chidas. Bueno, seguimos entonces. ¿O tienen algún otro comentario? No. No, adelante, avanzamos. Ok. Entonces, como les decía, yo siento que, digo, no sé si porque lo vivimos, pero que todo ha avanzado muy rápido a partir del 2000, sobre todo tal vez justo por eso, por la hiperconectividad que tenemos. Entonces, ya digamos, a partir del 2010, ya el Internet pues ya está súper estandarizado, ya, obviamente todavía hay gente que no tiene acceso a Internet, pero es mucho menor de lo que había a inicios del 2000. Y conforme van pasando los años, pues ya también vamos teniendo acceso o se van creando las redes sociales, ¿no? Entonces, redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, pues ya se hacen mucho más globales a partir del 2010 hacia adelante. Y con el paso de los años también esto va moldeando el consumo que tenemos, ¿no? Relacionamos con los productos, con los contenidos, sobre todo de video, ¿no? Lo que mencionamos hace rato, Hallmark, la empresa de tarjetas, comienza a producir cine, según mi investigación, cine de Navidad a partir del 2006. Fue creo que hizo 2 en esa época, y entre 2006 y 2009. Y comienzan a darse cuenta de, ahora sí, el algoritmo ya, como que en ese momento ya todos conocemos qué es el algoritmo, y eso que decíamos, ya es mucho más fácil medir lo que quiere la gente, lo que está interesada la gente en el momento, y entonces comienza a producirse mucho contenido mucho más rápido y mucho más pensado solamente para satisfacer la necesidad del momento. Justo también porque cuando al inicio del 2000 se abarataron los costos de producción, y gente común como nosotros tal vez pudo llegar a hacer alguna producción, pues conforme avanza la tecnología, en este momento ya después del 2010, los costos de producción también son mucho más baratos, ya incluso para calidad
ya ahora sí, digamos, cinematográfica, ¿no? Netflix llega en el 2007 a Estados Unidos y aquí a México en el 2011. Entonces, todo, o sea, empiezan como les digo, a utilizar estas mediciones para producir y empiezan a hacer cine de bajo presupuesto, pero de mucho consumo. O sea, ahora sí en masa, ¿no? Producir lo más que podamos, no importa si esté bueno o no, porque sabemos que la gente lo va a ver. Y bueno, ya solo hablando como de ejemplos de películas más o menos que han salido en estas épocas, a partir del 2010 hacia ahora, está por ejemplo una que se llama Operación Regalo, que es del 2011, que yo no la he visto. ¿Ya la viste, Chuy? Sí, es buena. Que eso también habla de este concepto como de el Navidad, digo, bueno, es el Santa y la Navidad como de empresa, ¿no? Sí. Creo que es de las primeras películas que a mí me tocó ver que manejaban esa situación, o mínimo que fui consciente por el momento en que la vi, que manejaba esta premisa de Santa Claus opera como una empresa familiar donde él es la cabecilla, pero tiene hijos que quieren, digamos, tomar riendas del negocio en algún momento. Y pues cada quien tiene diferentes habilidades y tenemos al protagonista, que es como el que parece el menos apto para ser el sucesor de Santa, y a través de una aventura que se va a desarrollar en la película demuestra que quizá es el más capaz. Pero esta onda de justamente de representar la repartición de regalos y la operación de Santa como una empresa se me hizo interesante. La animación es muy buena, más que es una película inglesa, entonces me llamó la atención que se me colara por ahí dentro de los cines cuando no venía de Pixar o no venía de DreamWorks o de una empresa que yo conocía asociada a este rubro de la animación. Es que creo que es de Artman, con Sony o algo así. Artman, que son los que hacen Wallace y Gromit. Entonces como que trae pues dinero, ¿no? Atrás. ¿Cuál otro yo? Y también está, por ejemplo, Krampus, una película de terror del 2015, que también es como que un concepto de un personaje navideño que existe, y pues ya hablando más de terror, ¿no? Que también se explora eso. Sí, hablando, muy buena. Yo no la he visto tampoco, la verdad. O sea, muy buena como concepto. La película en sí es como que de baja producción, pero pues están recuperando básicamente a lo que era antes también de Navidad. O sea, el Krampus, de hecho ahí yo se los paso por WhatsApp. Uno de los villancicos como que más famosillos realmente te está diciendo, o sea, pero que está en un idioma distinto, no es inglés que según recuerdo. O sea, realmente te están diciendo que pues el Krampus es el que se va a llevar a los niños malos, en pocas palabras. En pocas palabras, o sea, es el monstruo que se encarga de hacer la contraparte de Santa. Entonces, pues para la época, el concepto estuvo bueno porque no era tan conocido, el Krampus como tal. Y la película es medianamente culera, pero en sí, sí, es medianamente culera, o sea, no está completamente mala, pero pues es el concepto y aparte porque después de ahí se desprenden más historias y cosas así. Y creo que este es un buen ejemplo de lo que hemos estado hablando en general, pero a partir del 2000, de que es una película, o sea, es un personaje que no es, o sea, es de Navidad, pero no es gringo, es de otro lugar. Es una mezcla de géneros, o sea, es Navidad pero con terror, entonces es algo que a lo mejor eso no hubiera podido hacerse en los 70s, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor obviamente lo conocían, pero nadie dijo, si hacemos esta película va a vender, o digo, en Hollywood, ¿no? Tal vez en otro lugar, sí. Entonces es un ejemplo de cómo ha avanzado también el hecho de lo que llamábamos de la globalización por internet, ¿no? O sea, también a lo mejor mucha gente empezó a conocer ese personaje del Krampus cuando antes solo conocías a Santa Claus, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y justamente pues porque Santa pues nos lo trajeron precisamente Coca-Cola y fueron los que hicieron global, pero en el caso de Krampus pues fue pues muchos años después porque el origen es el mismo, o sea, porque son pues prácticamente la cultura de Europa Central, o sea, por ejemplo, temas de Alemania, temas de Hungría, de República Checa, o sea, son parte de sus cuentos, de sus narrativas, por así decirlo. Okay. Y hablando también como de mezclas de géneros y lo que mencionaba hace rato creo que Luis, hay una película que se llama Noche sin Paz,
que es de un Santa Qué Claus bueno. dando madrazos Sí. también. Qué buen nombre, qué buen nombre. Sí, sí, la verdad el nombre está bien chido. Bueno, ese en La español, ¿no? traducción. Noche sin paz. Sí, eso, pero esas veces que dices, Villancico. sí, está chido. Eh, sí. Ahí es donde David Harbour le hace de Santa. Ajá, de Santa Claus, sí, así es. Entonces también, o sea, es una película de acción completamente tipo Los Mercenarios o algo así, no sé. Ajá. Pero con temática navideña, ¿no? Mel Gibson hizo Y una, no sé si la vas a mencionar. no, ¿cuál? Se llama The Fat Man, donde también es un Santa que se ve envuelto en una aventura con mercenarios o una banda de narcotraficantes, no sé qué. Esa no la, o sea, no recuerdo haberla visto en mi lista, pero Un Santa que hace comentarios antisemitas, o sea, Mel Gibson, siendo Mel Gibson. Ah, pues sí. era un documental. Y luego, bueno, como lo decíamos, esta tendencia también de hablar de que eran tiempos mejores antes y ahí hay aprovechar los remakes, reboots, secuelas, pues está, por ejemplo, una película que se llama A Bad Mom's Christmas, que es una secuela de una película de unas mamás que se ponen locas, ¿no? Que se van de fiesta y hacen su desmadre. Y bueno, aprovecharon, hicieron una secuela en Navidad también, para que sea de la época, ¿no? Está El Grinch, que ya la mencionamos hace rato, volvió a salir en el 2018 una película ahora en animación. Probablemente nadie lo recuerde, pero trataron de hacer un remake reboot de Mi Pobre Angelito en el 2018, 2021, perdón, Sí, sí, Disney, que para se Disney llamaba Plus. Mi Pobre y Dulce Angelito, así le pusieron en español, en 2021. No creo que nadie la haya visto. Ni quiero. Sí, ya sé. Y luego, por ejemplo, hay una que tampoco la conocía y a lo mejor ahorita terminando esto lo voy a ver, que se llama 8-Bit Christmas, Sí la que vi. es una... suena muy chido y vi el trailer, está muy padre. Es una película del 2021 que está situada a finales de los 80s. No sé si es un comercial oficialmente, la verdad no sé, se me hace raro, pero que está situada a finales de los 80s y trata de que unos niños quieren un Nintendo, que acaba de lanzarse el Nintendo a la venta, ¿no? Sí. Entonces, como que no pueden conseguirlo y ahí casualmente hay un concurso para a ver quién se lo gana, ¿no? Entonces suena como un comercial de una película que hubo en los 90 o a finales de los 80s. Había una película que se llamaba The Players, no, The Player no. No me acuerdo, pero había una película de Nintendo, o sea, Nintendo la patrocinó y y es muy similar a esta idea, no sé, por eso no sé si Nintendo tenga que ver la producción, pero bueno, se me hace muy interesante eso. Y ya hablando también, o sea, como que sí ha habido intentos de hacer, pues, como decíamos, cine un poquito diferente o fuera de Hollywood, por así decirlo, con temática navideña. Y por ejemplo, en el 2015 salió la película de Tangerine de Sean Baker, que Sean Baker, el de Anora, que ganó el Oscar, Sí, sí. que es una película que tal vez la mayoría de la gente la conoce por el hecho de que se grabó con iPhones, ¿no? Ya, ya sé cuál Y es. es así como que muy indie. No es la primera película de Sean Baker, pero es como que la película que lo dio a conocer, yo creo que sobre todo por lo de los iPhones. Y sucede en Nochebuena, la historia. Entonces, esa pues sí es algo muy indie y completamente diferente, ¿no? Y algo que ya habíamos mencionado hace rato, la de The Holdovers, que salió en el 2023, que también no siento que sea diferente, pero más bien sí es muy nostálgica en el sentido que incluso está hecha como si fuera una película de los 70s. O sea, parece que está hecha en película, en film, pero es digital y está postproducida para que parezca que sea una película que se grabó en esa época. Y retoma también esos valores de la Navidad, de la familia, bueno, no tanto de la familia, sino más bien aquí como que hacia los amigos, o sea, pasarlo con la gente que quieres, La caridad. ajá, y de encontrar similitudes en personas que no lo pensarías o que somos diferentes, pero al final no lo somos. Entonces, retoma mucho este concepto también de la Navidad, como del amor, ¿no? Por así decirlo, y del compañerismo y de ser mejores. Y es una película muy buena también. Sí, muy chido.
Y pues es lo que tengo yo de mis películas de esta época. O sea, no sé si me extendí mucho, pero es que siento que pasaron muchas cosas Sí, a no, partir no, del 2000. así somos aquí, no te preocupes. Los que ya nos conocen, así somos aquí, te digo, tal cual. Yo creo que estuvo bastante bien, no sé qué opinas, Chuy. Perfecto, pues creo que le dimos básicamente toda la vuelta a la historia del cine navideño, desde sus Así orígenes hasta es. la época actual. Vimos cómo cada década y su momento histórico iban cambiando o iban marcando la pauta de hacia dónde se iba moviendo la aguja dentro de lo que se retrata dentro del cine navideño. Creo que podemos dar fin al capítulo de hoy. Un Me parece. especial más. Qué bueno que nos pudimos juntar para cerrar el año con un capítulo más y no quedarnos ahí con la espinita de haber hecho un especial de fin de año. La idea es continuar haciendo capítulos el próximo año. Otra Así es. temporada cargada con sus especiales en diferentes momentos del año, pues para seguir entregando un poquito de eh, recomendaciones y platicar del cine, que es algo que nos gusta a todos. Ujú. Pues no me queda más que desearle feliz Navidad, feliz año a todos ustedes primero y a quien nos esté escuchando también. Em, Invitarlos a que nos recomienden si les gusta el programa con gente que crean que le puede divertir también, a que se suscriban al canal, a que nos sigan en redes, cualquier Así herramienta que es. nos permita acercarnos a la comunidad cinéfila que está por allá afuera. Muy bien. Alimenten del algoritmo, por favor. Así es. Pues yo, y gracias, Chuy. Igualmente, digo, desearos igualmente felices fiestas, digo, en general. De una vez, Navidad, Año Nuevo, que la pasen muy, muy chido. Fue un año muy bueno. Te digo, gracias, por este año que te iniciamos con este proyecto. Luis y Chuy, Eliud, que se integra y que pues realmente suma bastante. Creo que tenemos enfoques parecidos, pero al mismo tiempo diferentes, y eso es lo que complementa y lo que nutre. Y pues chingón, honestamente, chicos, mis bastards que tengan muy buenos, felices fiestas, mejor dicho. ¿Algo más que han de Pues decir? muchas gracias. Gracias Feliz Navidad por... en Mundos Animales y feliz Año Nuevo también. Y yo voy a decir, sí, muchas gracias por invitarme y feliz Navidad y que Dios bendiga a Norteamérica.